vamos a ver los tumores del estroma gastrointestinal. Prácticamente vamos a iniciar con un poco de historia, posterior vamos a ver las generalidades y también vamos a ver el tratamiento en la enfermedad localizada, en el contexto de adyuvancia y enfermedad progresiva o resistente. Empezando un poquito con la historia, en 1983 se describe por primera vez la palabra GIST por Mazur y Clark. Previo a esto, los GIST no se conocían como tal, sino se englobaban dentro de los tumores como leiomiomas, leiomioblastomas, leiomiosarcomas o tumores de origen de la cresta neural. No se encontraban caracterizados. Sin embargo, por ahí de 1995 se ve que el CD34 marcaba en algunos tumores y justamente que las células de los tumores de GIST tenían algunas similitudes con las células intersticiales de Cajal. Para 1998, el doctor Hirota ve que los GIST expresaban una proteína, que era el KIT. Se dice que incluso le puso KIT porque tenía un gatito, y por eso le puso a esa proteína el KIT, que se expresaba hasta en el 94% de ese tipo de tumores. Y uno de los fármacos o medicamentos que prácticamente da una revolución en justamente la terapia dirigida a las moléculas fue el imatinib, que se aprueba en el 2002. Entonces tenemos que el GIST es prácticamente los tumores más frecuentes del estroma, o lo que conocemos como sarcomas de tejidos blancos. Es el más frecuente y se engloba en un apartado diferente por las características moleculares que tiene. Y también es el sarcoma de tejidos blancos más frecuente del tracto gastrointestinal. ¿Qué porcentaje será esa gráfica de el azul, no? Sí, es el azul. Es menos del 30%. Entonces, ¿de dónde se originan los GIST? ¿De dónde se cree que se originan los GIST? Pues de las células intersticiales de Cajal. Prácticamente en todo lo que es tubo digestivo vamos a tener nuestro epitelio. Posterior al epitelio tenemos nuestra capa muscular y justamente al lado de las capas musculares vamos a tener las células intersticiales, que vemos que están prácticamente conectadas con las células del músculo liso y que vienen siendo el marcapasos para la musculatura de nuestras células musculares en todo el tracto, por eso se dice que están ahí. En cuanto a la epidemiología, pues de los tumores gastrointestinales justamente primarios, solamente es el 1 al 2%. Vamos a tener que la edad de la que se presenta es de los 65 a 69 años, predominantemente 65 años, y la relación, dependiendo de la ubicación, puede ser 1 a 1 o 2 a 1, más frecuente en los hombres. También se pueden presentar en niños, no es como lo primordial, pero hasta 0.4 o 2% de todos los GIST son en niños y en jóvenes menores a 20 años. La epidemiología es más o menos de 10 a 15 casos por millón de habitantes por año, dependiendo de los lugares, sobre todo con mayor tasa de incidencia en China, que es Hong Kong, Shanghái, Taiwán, Corea y Noruega. ¿Dónde vamos a tener que se ubican los GIST de mayor preferencia? En primer lugar, en el estómago. Estómago, 60-65%. Si se fijan, nos vamos de arriba para abajo en orden de frecuencia. Primero estómago, luego intestino delgado y luego recto. Estómago 65%, intestino delgado 20%, recto 3 a 5%. Raros, súper raros que se presenten en el esófago, están en 1%, ahí también vamos a tener sobre todo leiomiomas. Y también pueden presentarse fuera del tracto gastrointestinal. Se dice que como son células nerviosas y se originan de la cresta neural, algunas células que se quedaron ahí en el trayecto para llegar al tubo digestivo es cuando llegan a tener ese origen. El GIST de tracto mesentérico, aumento o retroperitoneo también son raros. Por ejemplo, las pacientes que vimos hoy tenemos todas el leiomioblastoma, retroperitoneo. Si te fijas a todos los jóvenes de 117, ¿sabes por qué? Pues para hacer la diferenciación, porque histológicamente desaparece.
Ya sabemos los principales sitios donde se ubican, vamos a la clasificación molecular, porque fue uno de los primeros tumores donde se hizo esa clasificación molecular y se empezaron a correr terapias dirigidas. Tenemos que de las mutaciones de la proteína KIT, el más frecuente va a ser el KIT hasta en un 85%. La segunda en frecuencia va a ser el PDGFR, que es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas alfa, hasta un 5 a 7%, y aquellos que no tengan mutado KIT o el factor de plaquetas son los wild type, que es un 10 al 15%. Entonces, dentro del KIT, los más frecuentes, bueno, yo me la aprendí así como el 911, que va a ser el exón 9 y el exón 11. Sobre todo el exón 11 hasta en un 70%. Dependiendo de la parte donde esté mutado, por ejemplo, si es en el exón 9, 11, 13 o 17, va a ser la porción de prácticamente el receptor que se va a alterar. Por ejemplo, el exón 9 se altera o se muta el dominio juxtamembranoso. En el exón 11 ya vemos que es el dominio que está en el citoplasma, y el exón 17 el dominio que prácticamente activa cascada abajo toda la señalización. Del factor derivado de plaquetas vamos a tener que el más frecuente es prácticamente en el exón 18, y en el exón 18 la mutación que se da más frecuente es la de 842B, que es la translocación de prácticamente estas nucleótidos. Y dentro de los wild type, o sea que no están mutados los otros dos, pues tenemos que van a estar aquellos deficientes en el succinato de deshidrogenasa, los que van a adquirir mutación BRAF, IGF-1R o NTRK, que son como más raros. Entonces, prácticamente la mutación de KIT o del factor derivado de plaquetas, cascada abajo, van a traducir en una señalización que va a hacer que la célula continúe dividiéndose, y aquellos que son wild type, sobre todo los que son succinato de deshidrogenasa, lo que va a estar alterado es a nivel mitocondrial. A nivel mitocondrial se va a acumular el metabolito de succinato, que prácticamente es oncogénico. ¿Hay síndromes ligados al GIS? Sí, solamente un 5%. Y dentro de estos vamos a tener 4. Vamos a tener el GIS familiar primario, que es como muy raro, pero aquí la mutación va a estar justamente a nivel germinal en KIT con el factor derivado de plaquetas. ¿Y qué es lo que van a tener los pacientes? Pues múltiples GIS, sobre todo ahorita vamos a ver unas fotos, hiperpigmentación de la piel, disfagia, paragangliomas. Y si se altera el factor derivado de plaquetas, sobre todo van a tener fibromatosis o poliposfibroides en las manos, van a tener esos fibromas. El síndrome de Carney, sobre todo en aquellos que tienen alterado el succinato de deshidrogenasa, aquí van a tener prácticamente 3 tumores los que se desarrollan, que son los GIS, los paragangliomas y los condromas. Y el síndrome de Carney-Stratakis, que es prácticamente igual que el de Carney, pero aquí no tenemos los condromas pulmonares. Y la neurofibromatosis tipo 1, que aquí vamos a tener el GIS, que se localiza sobre todo en el intestino delgado. Y la mutación va a estar en el gen de la neurofibrolina 1. Entonces, en el GIS familiar vamos a tener que la piel va a estar hiperpigmentada, aparte del GIS. En el síndrome de Carney, vamos a tener solamente los 3 tipos de tumores. El del Carney-Stratakis, pues no van a estar los condromas y la neurofibromatosis tipo 1, que bueno, ya sabemos que la característica son los nódulos de iris, las manchas de café con leche, los fibromas o incluso los gliomas ópticos. ¿Qué presentación clínica van a tener? Sobre todo el sangrado. Como sabemos, pues la localización es a nivel gástrico e intestino delgado. Hasta en un 50% van a tener hemorragias digestivas. Posterior a esto, un dolor abdominal hasta en un 17%. Incluso algunos van a llegar a debutar con un cuadro de obstrucción a nivel abdominal y se van a llegar a llevar a intervención quirúrgica, o una masa abdominal que va creciendo indurada hasta en un 5%. Cabe destacar que la mayoría puede ser que se dé el diagnóstico cuando se estaban a lo mejor investigando otras patologías, al paciente le hicieron un ultrasonido, una tomografía, un
y salía ahí el incidente de que hay un tumor. Y se ha reportado que hasta en una serie de autopsias había hasta más del 20% de microgyst. Microgyst les hablamos cuando los tumores son menores de 1 centímetro y no tienen un comportamiento maligno. ¿Cómo hacer el diagnóstico de los GIST? Pues lo estándar, bueno, el estándar es la biopsia. Posterior a la biopsia hay que, sí, lo ideal es una tomografía con doble contraste, donde el tumor se va a ver con los márgenes bien definidos, con realce intenso. Y, por ejemplo, en aquellos tumores que estén a nivel de tubo digestivo alto, menores a 2 centímetros, con un ultrasonido endoscópico es más que suficiente para caracterizar. A nivel rectal, ahí sí podemos tener, si no es la tomografía, pues la resonancia para delimitar bien los márgenes de los tejidos blandos. Y en nódulos menores a 2 centímetros sí se pueden llevar a excisión, sobre todo si se hace una resección, que es una resección completa. Pero ya en los nódulos mayores a 2 centímetros, aquí la biopsia de preferencia es intentar retirar el tumor por completo o una BAF. No se recomienda la biopsia por escisión, ahorita vamos a ver por qué, pero no se recomienda. Y el PET prácticamente en este tipo de tumores es para ver la respuesta del tumor. Cuando nosotros empezamos algún tratamiento, sobre todo que vamos a dar adjuvancia, se ve cómo se va alterizando la captación del fármaco cuando empezamos con el tratamiento. ¿Qué tipo de células podemos tener a nivel de histopatológico? Son 3. La más frecuente, si se fijan, es la fusiforme, hasta en un 70%, posterior epiteloide o incluso mixta. Por esto de que es fusiforme, pues el diagnóstico diferencial prácticamente aborda casi todos los sarcomas, porque sabemos que se presentan con esa histología fusiforme. Entonces se puede llegar a confundir con el leiomiosarcoma, el leiomioma, incluso tumores desmoides, el schwannoma, los tumores neuroendocrinos, el linfoma, melanoma, mesotelioma, porque sabemos, por ejemplo, el mesotelioma tenemos la histología epitelioide. Entonces, es por eso que en la mayoría de estos tumores siempre se corre la inmunohistoquímica, ya que sí se necesita esa confirmación. Vamos a tener que los que se tienen que presentar positivos es el CD117 o CX, el DOC1 y el CD34, que varía el porcentaje en el que se llegan a presentar, pero es del 60 al 70%. Y el resto que nos va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, en los leiomiomas, que sabemos que la actina de músculo liso puede salir positiva, o en los schwannomas, que sabemos que también la proteína S100 sale positiva, pero los que nos van a dar de cajón son estos 3, que si vemos no salen en su mayoría positivos en el resto de los tumores. Y por ejemplo, ya vimos que hasta el 95% va a tener KIT sí o sí. Pero en caso de que salga negativo, pues vamos a tener la proteína, el DOC1, que se va a expresar de manera independiente de la mutación, y hasta el 30% de los KIT que son negativos pueden ser confirmados con el DOC1. El DOC1 prácticamente es una proteína del canal de cloro que hace justamente ese transporte de cloro que se dice que se presenta en este tipo de tumores. ¿Y qué diseminación va a tener? Pues sobre todo a nivel abdominal. Va a ser muy raro que tengamos metástasis a nivel pulmonar, pero sobre todo hígado, epíplon y peritoneo. Mesenterio aumento o retroperitoneo, bueno, ya vimos que sí hay tumores extragastrointestinales, y la afección a nivel ganglionar, porque no es lo común, pulmonar o extraintestinal, se va a conllevar siempre un peor pronóstico. Es importante saber cómo vamos a evaluar la respuesta al tratamiento. En el resto de tumores sabemos que utilizamos el RECIST, ¿no? Pero en este tipo de tumores pues utilizamos los criterios Choi. Los criterios Choi surgen en un ensayo más o menos como de 94 pacientes, donde se vio que el GIST normalmente tiende a disminuir primero la densidad del tumor y ya para posterior una regresión lenta en cuanto al tamaño. Entonces vamos a tener que aquí vamos a tomar en cuenta sobre todo las unidades Hounsfield, que es el coeficiente de atenuación,
Y aparte del coeficiente de atenuación, también vamos a ver si crecen nuevos nódulos dentro del mismo tumor. Es también otro parámetro a considerar. ¿Tenemos TNM en el GIST? Sí, sí tenemos TNM. De hecho, la NCCN lo divide en tumores gástricos y a nivel de aumento y en el resto de tumores, pero no va a ser la principal herramienta para dirigir nuestro tratamiento. Vamos a tener que incluir la tasa de mitosis y que lo divide en centímetros de 2, 2 a 5, 5 a 10 y más de 10. Y la mitosis dicen que es baja cuando es menos de 5 mitosis y alta cuando es más de 5 mitosis, ya sea por 5 milímetros cúbicos o 50 campos de alto poder. Nos vamos a ver el tratamiento de la enfermedad localizada. Si el tumor se puede llevar a resección, que se lleva a resección. Lo ideal es que se lleve en centros de alto volumen o en centros expertos, pero en algunas lesiones que son menores a 2 centímetros, sobre todo que están en el esófago o a nivel gástrico, se pudieran llevar a vigilancia siempre y cuando con un seguimiento y que el ultrasonido no muestre características de alto riesgo. ¿Qué son estas características de alto riesgo? Que el tumor tenga bordes irregulares con zonas quísticas, que esté ulcerado, que tenga focos con ecogenicidad o heterogeneidad. Y cuando tomamos a lo mejor una BAF, hay que valorar la necrosis y las mitosis. Si está presente cualquiera de todas estas, no es candidato el paciente a llevarse una vigilancia activa. Y el estándar de tratamiento, pues que la mayoría de los tumores, si el cirujano dice puedo quitar el tumor, que lo retire. Lo ideal sería que se llevaran a un R0. Cabe destacar que en los GIST no es necesario que se realice disección ganglionar, a diferencia del resto de tumores, porque ya vimos que su diseminación no es ganglionar. En tumores menores a 2 centímetros puede llevarse a resección endoscópica, ¿sí? Y por ejemplo, en localizaciones no favorables, ¿qué localizaciones hablamos con no favorables? Aquellas que están en la unión esofagogástrica, en el aspecto medial de la segunda porción del duodeno y en la unión rectal, porque vamos a tener el esfínter y pues vamos a afectar la calidad de vida del paciente. En estos pacientes se puede ofrecer la posibilidad de R1. No hay evidencia de que haya peor sobrevida global, un R0 a un R1, entonces pudiera ser. Y si se realiza cirugía R1, aquí no indicamos ampliación de márgenes como en el resto de los tumores. Y no es indicativo si tiene R1, terapia adyuvante. Vamos a ver qué tomamos en características otras cuestiones. A pesar de que llevemos a lo mejor al paciente a una resección completa, que solo se logra hasta en un 85% de los casos, sí puede haber recurrencia o metástasis, el 50% a 5 años, y incluso en los tumores de alto grado, a los 2 años, estos pacientes pueden llegar a recurrir. Singer fue el primero que analizó los factores pronósticos para que un tumor que había sido resecado tuviera esa recurrencia y se vio que los tumores de alto grado, si se fijan, las curvas prácticamente se dividen entre los de bajo, intermedio y alto grado a los 60 meses. Se empezaron a analizar qué factores de recurrencia pueden estar después de que un tumor se llevó a una cirugía con intención curativa. Por ejemplo, en este análisis de cortes de 2.560 pacientes se vio que la supervivencia libre de recurrencia sí difería por tamaño. Si se fijan, los tumores menores a 5 centímetros no tienen esa capacidad de recurrir tanto versus aquellos de 5 centímetros e incluso a partir de 10 centímetros, si se fijan 10 o 15, las curvas se separan. El número de mitosis también vemos que a partir de 5 mitosis por 50 campos de alto poder versus 6, las curvas se dividen prácticamente. Y la localización, si se fijan, los de mejor pronóstico son aquellos que se encuentran a nivel de estómago, esófago, versus a partir del intestino delgado para abajo, que es colon, recto o los extragastrointestinales, tienden más a recurrir. Y lo que comentábamos, lo de la biopsia escisional, porque si ocurre ruptura de la cápsula del tumor,
vemos que hay una diferencia significativa de si el tumor no tiene ruptura a tiene ruptura. Entonces, ¿es un factor pronóstico importante? Sí. ¿Qué podemos considerar como ruptura del tumor? Bueno, que haya derrame o fractura del tumor en la cavidad abdominal, nos está llevando a la cirugía, que se haga una resección por partes, o sea, si se saca el tumor se tiene que sacar completo, que se lleve por biopsia laparoscópica o incisional abierta, aquellos pacientes que debutan con perforación a cavidad abdominal, si el paciente ya trae datos de ascitis, que esté teñido con eritrocitos, y si en el tumor, cuando se reseca, ya hay infiltración transperitoneal, alguna estructura adyacente. E incluso en la NCCN, este apartado ya lo pone como enfermedad metastásica. Entonces, se empezaron a valorar prácticamente todos los pronósticos para ver qué tipo de tumor o las características para que estos recurran con mayor frecuencia. Entonces, el Instituto de las Fuerzas Armadas creó este modelo pronóstico. Fueron 1055 tumores a nivel gástrico, 629 intestino delgado, 114 de dona y 111 de recto. Y ellos lo dividieron por la localización del tumor. Ya vimos que el gástrico es el de menor riesgo. Por el tamaño del tumor, si se fijan, se dividían de 2 a 5, 5 a 10 y más de 10. Y por el índice mitótico, que si vemos a partir de 6, las curvas también se dividían. Y de acuerdo a estas características, tú puedes saber cuál es el riesgo de que tu paciente tenga recurrencia de la enfermedad. Siendo los de recto, tumores mayores a 5 centímetros con un índice mitótico más de 5, los que tienen un riesgo alto. Este es el que pues prácticamente se usa, no es el único modelo, hay varios, vamos a ver los dos más importantes, pero el resto también se pueden tomar en cuenta. Y están los del Instituto Nacional de Salud. Primero se hicieron los primeros criterios, pero cuando se vio que la ruptura era importante, agregaron este criterio también al modelo pronóstico. Aquí igual, el tamaño del tumor, el índice mitótico y el sitio del tumor primario. Si se fijan, si el tumor tiene ruptura, prácticamente es de alto riesgo. Si tiene más de 10 centímetros o si tiene más de 10 en índice mitótico, son como los que los catalogan en alto riesgo. Entonces, vamos a ver cómo va evolucionando la historia. El imatinib fue la droga que revoluciona el manejo del GIST. En el 2001, un paciente que era una femenina finlandesa, empezó a tener tratamiento con el imatinib, que era una droga que se estaba desarrollando, de hecho fue la primera paciente, y un mes después del tratamiento tuvo una respuesta metabólica completa por PET y resonancia magnética. Entonces, a partir de ahí se empiezan a desarrollar los ensayos fase 1, fase 2 con el imatinib, y se empieza a usar también el imatinib en el tratamiento adyuvante. Si ya sabes que tienes una población de alto riesgo que te va a recurrir, ver si el imatinib, que había mejorado tanto la supervivencia en este paciente, pues pudiera ayudar. Entonces, vemos que los de alto riesgo van a tener una supervivencia libre de progresión del 66, 48, prácticamente es 50% en todos estos tumores de alto riesgo. Si se fijan, los de alto riesgo, la supervivencia libre de progresión en los de muy bajo riesgo es del 100%, o sea, no hay como tanta indicación para hacer el tratamiento con imatinib o ver qué sucedía. Los de bajo riesgo, son los de muy bajo, los de bajo riesgo, 98, 95, realmente son buenas cifras. Y de los primeros, pues fue la COSOC Z901, es un fase 3, donde dan imatinib adyuvante en los pacientes de alto riesgo. Entonces, que ellos tomaron como alto riesgo aquellos mayores a 3 centímetros y la resección o la cirugía debió de haberse realizado 84 días en lo que iniciaban con el tratamiento.
El objetivo primario, la supervivencia libre de recurrencia, lo aleatorizan a imatinib 400 miligramos o placebo. Aquí cabe destacar que la importancia de este estudio es que solo fue por un año. Entonces, ¿qué se obtuvo cuando das imatinib por un año? Pues prácticamente sí reduces el riesgo de un 98 a un 83%. Y de acuerdo al tamaño tumoral, también mejora la supervivencia libre de recurrencia, aquellos tumores de 3 a 6 centímetros, de 6 a 10 o mayores a 10, todos pues prácticamente con una significancia estadística, pero no hay diferencia en la sobrevida global por un año. Entonces aquí el HR es 0.66, pero el intervalo de confianza traspasa la unidad. Y cabe destacar que más del 50% de los pacientes con tumores más de 10 centímetros tuvieron recurrencia en los primeros 3 años. Vemos aquí como la sobrevida global, prácticamente el intervalo de confianza queda en 2.03 y pues la P no es estadísticamente significativa. Entonces, posterior surge este ensayo, el SCG 18, donde comparan dar un año versus 3 años solo en los pacientes de alto riesgo. Bueno, vamos a ver qué pasa si aumentamos el tiempo en el que tenemos a los pacientes. Aquí cabe destacar que los pacientes deberían tener la mutación c-KIT, ya sabemos que no todos la tienen, y las características del alto riesgo era que fuera un tumor más de 10 centímetros, más de 10 mitosis, ruptura tumoral, o más de 5 centímetros con más de 5 mitosis. Iniciaron el imatinib, cabe importante, de 1 a 12 semanas después de la cirugía, que prácticamente son 3 meses. Y se aleatorizaron a aquellos que tenían ruptura o no ruptura, entonces lo daban por 3 años versus un año. El objetivo primario, pues supervivencia libre de recurrencia. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues prácticamente, si se fijan, las curvas se separan, y en supervivencia libre de recurrencia y también en supervivencia global, que era el arbusto el que no nos dio la supervivencia global. Se empieza a posicionar como estándar los 3 años de tratamiento. Cabe destacar en análisis por subgrupos, ya vimos que tenemos los más frecuentes, el 9-11. Y de estos, los tumores del exón 9 parecía que no se beneficiaban tanto, versus aquellos que tenían la mutación en el exón 11, y también los wild type parecía que no se beneficiaban tanto. Cabe destacar que hasta un 25% de los pacientes interrumpió el tratamiento, porque pues, todos tienen sus eventos adversos, aquí sobre todo por edema prioritario, calambres musculares, leucopenia o elevación de nivel de creatinina. Importante porque hay un ensayo que es el PERSIST-5. Tenemos estos dos ensayos, el EOR 62024 y el PERSIST-5, donde se incluyen a pacientes con riesgo intermedio. Y ya vimos que las tasas de recurrencia son no son menores al 50%, pero aquí sí los incluyeron. Nada más, aquí dieron el imatinib por 2 años y el PERSIST por 5 años. Se visualizó que en cuanto a los resultados, el PERSIST-5 sí mejora la supervivencia global. Sí tiene un significado estadísticamente significativo, pero solo la mitad de los pacientes completó el tratamiento, porque del resto, la mitad tuvo eventos adversos que no permitieron que continuaran con el manejo. Entonces, en algunos pacientes con riesgo intermedio también se puede otorgar el imatinib como adyuvante, y en un análisis retrospectivo se vio que en los de alto riesgo sí había una diferencia si lo das 5 años versus si lo das menos de 5 años, pero en los de riesgo intermedio no había tanta diferencia si lo dabas 1 a 3 años o 5 años. ¿Y qué hallazgos se fueron encontrando durante estos estudios y que son importantes? Por ejemplo, en este fase 3, en el BRF14, se vio que aquellos que tenían la mutación en el exón 11 respondían mejor al imatinib versus los del exón 9 o los wild type. En el 18 ya vimos que los del exón 11 tenían mayor beneficio clínico, y en el CALGB y en el EOR
que fueron ensayos que enfermedad metastásica, se empezó a ver que aquellos que no tenían tanta respuesta, que son los del exon 9, si se aumentaba la dosis a 800 miligramos, sí respondían con 800 miligramos. Y que la mutación en el factor derivado de plaquetas, justamente el de 842, no respondía prácticamente a los pacientes al imatinib. El algoritmo que tenemos de adjuvancia es paciente que se llevó a resección a R0 o R1, no hay problema. Si son muy bajo riesgo, los podemos llevar a vigilancia. Intermedio o alto, entonces aquí hay que ver si es c-KIT, si es wild type o si tiene la mutación de 842 en el exon 18. Si hay algunas de estas que sean wild type, pues no hay tanto beneficio y se pueden quedar incluso en vigilancia. Ahorita vamos a ver qué dicen las guías RSCN. Y si está mutado, ya sea c-KIT o el factor derivado de plaquetas, si es el factor derivado de plaquetas, imatinib 400 por 3 años. Pero por ejemplo en c-KIT, en el exon 9, sí podemos aumentar la dosis a 800 miligramos. Y el resto de las mutaciones, pues 400 miligramos. Realmente la NCCN no te pone específicamente que si tiene el exon 11, porque pues sabemos que en muchos institutos no se realiza. Solo te pone que estratifiques el riesgo de acuerdo a estas tablitas, que es el tamaño tumoral, el índice mitótico, te da el porcentaje que tiene de riesgo de metástasis y pues te pone que imatinib es la terapia adyuvante. Pone el riesgo intermedio, intermedio alto, y hay un apartado que dice que sí hubo un ensayo que se realizó durante 5 años, pero pues a expensas de los eventos adversos, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Entonces, vamos a la neoadyuvancia. Aquellos pacientes, surge la pregunta de ¿das imatinib no adyuvante? Ya sabemos que lo damos en el contexto adyuvante, vamos a ver en el contexto no adyuvante. ¿Qué pasa con aquellos tumores que son irresecables o que son potencialmente resecables pero con riesgo de morbilidad o alteración de los órganos? En aquella recurrencia local de una enfermedad localmente avanzada, aquellos que tienen enfermedad metastásica pero que se puede retirar el tumor a nivel metastásico, que quieres preservar el órgano, por ejemplo, aquellos tumores que afectan el esófago, pues quitarle el esófago, a lo mejor el paciente altera su calidad de vida, los de la unión esófago-gástrica al duodeno, o los que están en ano recto, sobre todo para preservar el esfínter del paciente. Cabe destacar que no hay ensayos clínicos fase 3, o sea, realmente todos son retrospectivos, fase 2 o incluso serie de casos. De los principales es el RTOG0132, es un fase 2 en imatinib adyuvante. Aquí lo que hicieron es que dividieron a los tumores, cabe destacar que todos tenían que tener c-KIT positivo, mayores a 5 centímetros o recurrente operable, metastásico pero mayor de 2 centímetros. Iniciaron con la dosis de 600 miligramos, pero prácticamente 2 a 3 meses, y de ahí se les daba seguimiento con PET. Aquellos que hacían respuesta parcial se llevaban a cirugía o se quedaban en enfermedad estable y después de la cirugía continuaban con el imatinib. O aquellos que tenían progresión de la enfermedad, pues ya el médico decidía qué tratamiento continuar. El objetivo primario, pues la seguridad, la respuesta metabólica por PET y la respuesta por RECIST. Cabe destacar que aquí lo siguen valorando todavía con el RECIST, no implementaban todavía el CHOI. ¿Y qué resultados tenían o qué resultados tuvieron? Fue que, por ejemplo, en aquellos que son tumores primarios, respuestas parciales hasta en un 7%, enfermedades estables, si se fijan la mayoría tiene enfermedad estable, hasta 3/4 de la población, y la supervivencia libre de progresión del 55-77% versus aquellos que son metastásicos o recurrentes, pues sí disminuye. Y hay un ensayo japonés fase 2 en imatinib no adyuvante, pero cabe destacar que los japoneses son muy buenos para operar. Entonces a lo mejor estas cifras que teníamos acá pues no van a ser las mismas. Aquí se estratificaron chis gástricos más de 10 centímetros, se les dio 400 miligramos por 6 hasta 9 meses. Aquí se implementaron los criterios CHOI, no evaluaban con PET, evaluaban con pura tomografía, prácticamente a las 4, 12 y 24 semanas cuando iniciaban el tratamiento.
Se llevaban a cirugía, completaban imatinib por un año, o si progresaba, pues ya el médico decidía, ¿no? Pero vean aquí qué bonito, ¿no? Los resultados del R0 hasta en un 91%. Pero sí cabe destacar que los japoneses pues, son muy buenos para operar. Las tasas de respuesta, pues hasta en un 62%, y la supervivencia libre de progresión 32 meses, 89 versus 98. Cabe destacar que en estos ensayos sí se ha visto que quien se puede llevar una cirugía, ya sea R0, pues sí tiene mejores supervivencias. Y estas bases de datos, sobre todo, son retrospectivas, no son prospectivas, donde vemos prácticamente que aquí la dosis la dieron de 6 a 190 semanas, acá las dieron 7.3 meses, porque también el estándar pues no está bien establecido el tiempo. Acá 6 meses y acá 9 meses. Y si se fijan, pues las respuestas parciales están en un 80%, 60%. Y por ejemplo aquí de 34 pacientes, pues 30 se pudieron llevar a un R0 y a una reducción del tumor hasta en un 34%. Entonces, pero si se puede dar el tratamiento y se lleva R0, pues ya es un plus para el paciente. ¿Qué conclusiones tenemos? Pues se debe de dar mínimo prácticamente por 6 meses, la guía NCCN si te puedes, que hasta 12 meses, que ya vimos que son los ensayos que ha habido. Si tiene mutación del exón 11, que ya vimos que son los que responden mejor, pues 400 miligramos. Si hay opción de aumentar la dosis en el exón 9, tanto la ESMO como la NCCN lo ponen de 6 a 12 meses, y el seguimiento lo puedes hacer con PET o con tomografía, no es necesario que se realice el PET. Cada 2 a 4 semanas cuando inicias con el PET y la tomografía de 8 a 12 semanas posterior. Y en la mutación del factor derivado de plaquetas, el de 842, que no va a responder al imatinib, hay una droga, que más adelante la vamos a ver, el avapritinib, lo ponen como opción. No hay ensayos, pero lo ponen como opción a considerar. Entonces, si vas a llevar a un paciente en adyuvancia, lo ideal es que siempre le hagas el análisis mutacional, porque de nada te va a servir darle imatinib a un paciente que no te va a responder. Entonces, aquí, a considerar aquellos que tienen la mutación en el de 842 o aquellos que tienen mutación en el factor de neurofibrila 1, porque no van a responder. Te ponen como opción que si tiene mutación en NTRK, deficiencia de succinato deshidrogenasa o BRAF, les des terapia dirigida como en adyuvancia, y si el paciente responde, pues seguir la cirugía. Y en un ensayo retrospectivo de pacientes se vio que la mejor respuesta se observó a las 28 semanas, que es prácticamente 7 meses, pero algo que se tenga establecido, tal. Y cabe destacar que si tú das imatinib no adyuvante al paciente, tienes que continuar con la adyuvancia, porque el índice mitótico se puede llegar a modificar cuando tú le das el imatinib no adyuvante. Entonces esa es la indicación, se continúa con la adyuvancia. Y si vamos a darle la adyuvancia, pues de hecho el imatinib lo puedes suspender antes de que entre la cirugía y se reinicia cuando el paciente comienza con la tolerancia a la vía oral. Versus si tú le das un irregular, ripretinib o avapritinib, estos sí se tienen que suspender una semana antes de la cirugía y se reinicia según el criterio clínico la recuperación de cirugía. Pero el imatinib no hay problema, si nos preguntan. Entonces, ¿qué tenemos en el tratamiento de la enfermedad refractaria progresiva o metastásica? Pues cabe destacar que en el 2002 incluso se dio una aprobación de la FDA acelerada de imatinib en primera línea con un fase 2. En el 2006 se aprueba sunitinib como segunda línea, 2012 regorafenib como tercera línea, y ya en el 2020 empiezan las terapias dirigidas, por ejemplo el avapritinib en el exón 18, el factor derivado de plaquetas que ya vemos que no responde para la terapia dirigida, y el ripretinib, que es cuando ya fallaron estas 3 líneas. Entonces, cabe destacar que sí se ha mejorado la supervivencia en estos pacientes, sí, la quimioterapia y la radioterapia no van a tener aquí valor, incluso pues, radioterapia, a lo mejor si el tumor está sangrando, pero incluso se dice que a veces con el mismo imatinib puede responder en estos pacientes y el sangrado.
20% va a debutar con enfermedad irreversible y metastásica, y más del 40%, incluso unas series mencionan hasta la mitad, estos tumores van a recurrir o van a metastizar. Antes de que apareciera el imatinib, prácticamente la supervivencia global en pacientes con enfermedad localizada era la mitad. Y pues obviamente los metastásicos, si les iba bien, pues llegaban a 1 año. Ya después que surge el imatinib, posterior al 2011, ya vemos cómo se aumenta la sobrevida global en enfermedad localizada hasta más de un 80%. Y en el GIST metastásico, pues vemos que tiene ya una supervivencia de hasta 60 meses. Los ensayos, los primeros que se dieron para imatinib, primera línea, el B2222, que fue el que le dio la aprobación acelerada por la FDA. El objetivo primario era la respuesta. Aquí le autorizaron a 400 versus 600 miligramos y vemos que tenemos una sobrevida global de 57 meses. Tenemos otros dos ensayos, el 62005 y el S0033, donde prácticamente aquí daban la dosis de 400 u 800 en ambos. Aquí en el EOR se vio que los tumores con la mutación en el exón 9 respondían más a la dosis de 800 miligramos, a la dosis de 400 estos pacientes no respondían. Y vemos que la sobrevida global en estos pacientes pues era de 55 versus 51 meses, ya sea le dieras el doble de dosis o los 600 miligramos no se modificaba, por eso se quedó el estándar con 400 miligramos. ¿Qué hallazgos se fueron encontrando en los ensayos a nivel metastásico? Pues que los del exón 11 tenían una mejor respuesta, si se fijan, hasta un 83% de respuestas parciales versus los del exón 9, que es 48%, casi la mitad, y los wild type, que no tienen prácticamente respuestas parciales al imatinib. En el EOR, en el fase 3, se ve que el exón 9 es un factor de pronóstico para progresión o muerte. Si se fijan, la tasa de progresión 57 versus 7% con los del exón 11, y que los 800 miligramos sí va a aumentar la supervivencia libre de progresión en los del exón 9, con reducción del riesgo al de 61%, por eso se recomiendan a estos pacientes darle los 800 miligramos. Los pacientes con la mutación de 842 prácticamente no van a tener respuesta. Si se fijan, la supervivencia era de 2.8 versus la supervivencia global de 14.7. Y surge también que aquellos pacientes que llegan a tener prácticamente los del exón 9, que ya vimos que no responden tanto al imatinib, que tienes que aumentar la dosis a 800, o aquellos wild type, responden mejor a sunitinib, porque incluso la guía te pone que si hay alguna de esas mutaciones, si no tienes imatinib, puedes usar como terapia el sunitinib. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente metastásico con imatinib, la mitad va a desarrollar resistencia al imatinib en aproximadamente los primeros 2 años. Podemos tener una resistencia primaria, una resistencia secundaria, que es dentro de los 6 meses o después de los 6 meses. Obviamente la resistencia primaria tiene que ver con las mutaciones en el factor de plaquetas, BRAF, KRAS o el exón 17, mientras las resistencias secundarias normalmente se presentan en aquellos tumores que tienen la mutación en el exón 11, que respondieron muy bien al imatinib, pero luego presentaron una mutación secundaria y pues se activan vías alternas, ¿no? PI3K, mTOR o IGFR. Entonces, las mutaciones secundarias se van a dar sobre todo en esta porción, que es prácticamente de la porción del exón 13 al exón 18. Por ejemplo, si tenemos una mutación secundaria en algunos de estos exones, vemos que el imatinib van a ser tumores que van a tener resistencia. Si vemos el sunitinib y el regorafenib, van a tener mayor sensibilidad. Por ejemplo, el sunitinib, aquellas mutaciones en el exón 13 y en el exón 14, versus el regora, que es exón 14, exón 17 y exón 18. En segunda línea, el primero que fue como el top fue el SUNI. Aquellos pacientes que fueran refractarios o intolerantes, porque hay pacientes que no nos toleran el imatinib, se le autorizaron una SUNI versus placebo hasta la progresión de la enfermedad.
Si el paciente quería continuar con el SUNY una vez que haya progresado, se podía, obviamente fuera del estudio. Y el crossover estuvo permitido en aquellos pacientes que estaban con placebo. El objetivo primario, pues, fue el tiempo de la progresión. Vemos como si hay respuestas parciales, está un 7% con el sunitinib versus placebo, y la enfermedad estable, pues obviamente menores a 6 meses, hasta un 47 versus 49, y más de 6 meses, 19 versus. Y la verdad es que, pues uno puede decir, bueno, ganas con el placebo una supervivencia libre de recurrencia de 6.4 semanas versus 27.3 semanas, pero es estadísticamente significativo. Y en sobrevida global también tiene un impacto. Lo único que podemos observar aquí, pues es prácticamente que aquellos que prácticamente todos se beneficiaron porque lo estaban comparando con placebo. Digo, el índice de calidad de vida en algunos no era tan bueno, pero prácticamente todos. Entonces, si ya progresó a imatinib, si ya progresó a sunitinib, sale este ensayo, el ensayo BRID con regorafenib. Aquí los actualizan a regorafenib, 160 ciclos de 4 semanas versus placebo. Aquí también se permitió el crossover y que el paciente continuara con el regora en caso de que haya progresado, pero ya fuera del estudio. Y el objetivo primario fue sobrevida libre de progresión. ¿Qué tasa de control tenemos? 52% con regora versus placebo. También aquí, pues, la mayoría de los ensayos se aleatorizó con placebo, entonces, pues, sí esperarías que hubiera una diferencia. Y respuestas completas, pues, prácticamente cero. Es raro que el paciente haga respuestas completas. La mayoría se va a quedar en enfermedad estable, hasta 71%. Sí hay una diferencia de 4.8 meses en supervivencia libre de progresión, y pues prácticamente en sobrevida global sí se cruza la unidad. En segunda línea todavía no tenemos un fármaco que nos dé sobrevida global en estos pacientes, pero están aprobados por la supervivencia libre de progresión. Los subgrupos, pues aquellos que hayan durado con el tratamiento menor a 6 meses, pues casi no se van a beneficiar si nosotros le damos el regorafenib. Y pues los eventos adversos relacionados con SUNY y regora, que son los fármacos que más vamos a utilizar, vemos que sobre todo diarrea, fatiga, náuseas. El regora, que sí es un poco más tóxico en cuanto al síndrome de Panapié, hipertensión y la diarrea. Si el paciente a lo mejor no tolera la dosis que estamos dando, como estamos dando el sunitinib, hay un ensayo donde la dosis de sunitinib la dividen a 37 miligramos al día, pero de manera continua. Se dice que los pacientes tienen mejor tolerancia al tratamiento. Entonces, si ya nos progresó imatinib, sunitinib y regorafenib, pues surge el ripretinib. Prácticamente aquí también se le autorizan versus placebo con el objetivo primario de supervivencia libre de progresión, con el crossover permitido. Y si hay diferencia en nada más aquí es el ripretinib de 6.3 versus 1 meses y de 15.1 versus 6.6 meses. Está este ensayo que es fase 1, que hablábamos que era el avapritinib, que es el factor derivado de plaquetas con la mutación específica de 842, que sabemos que no va a responder al imatinib. Pues se hizo en dos fases. La segunda fase, que ya fue la expansión, que daban 400 versus 300, con una mediana de seguimiento de 27.5 meses. Cabe destacar que la mitad descontinuó el tratamiento porque sí es bastante tóxico, ahorita lo vamos a ver. El objetivo primario fue tasa de respuesta y perfil de seguridad. Y si se fijan, no hay diferencia entre dar la dosis de 300 a 400. Entonces está aprobada dar la dosis de 300 miligramos. Las tasas de respuesta son muy similares, 96%, 90%. Pues prácticamente vemos como nuestra cascada, la mayoría se queda en enfermedad estable o respuesta parcial. ¿Qué otras alternativas están, sobre todo para tercera línea?
Para la mutación también de D842, pues tenemos, si hay ensayos con SORA, hay ensayos con ilatinib, dasatinib, pasutanib. Cabe destacar que la mayoría pues son fase 2. Las supervivencias globales que nos pueden llegar a dar es prácticamente un año, menos de un año, o incluso con el dasatinib, en la mutación de factor derivado de plaquetas. Pueden llegar a usarse, aunque sean fase 2, sí se puede. Entonces, lo ideal también es tener un análisis mutacional. Obviamente aquí en el instituto no lo tenemos, todos los pacientes vamos a ilatinib. Pero lo ideal sería hacer la mutación en c-KIT. Ya sabemos que los del exón 11 responden mejor, que los del exón 9 no responden, necesitamos aumentar las dosis y que en otras mutaciones pues tenemos que dar la de 400 miligramos. En la mutación del factor derivado de plaquetas se da el imatinib, excepto cuando tenemos la de 842M, que está el fármaco que vimos que es un fase 1 con el imatinib. Y en aquellos que son wild type, que tampoco van a responder al imatinib, se vio que el SUNY, el Regora y el PASO tienen como que cierta eficacia en aquellos que son succinato de deshidrogenasa. Si tiene mutación de NTRK o BRAF B606, puede dar la retrotinib o entrectinib o el otra terapia de algunos ensayos que hay de fase de canasta, donde van varios tumores y que obtienen alguna tasa de respuesta. Y en segunda línea tenemos el SUNY, el Regora y en cuarta el retrotinib. La guía de la NCCN que nos ponen, aquí sí nos hacen énfasis en excluir la mutación del exón 18, porque prácticamente no va a responder. Nos ponen, como ya vimos, en aquellos deficientes, SUNY, Regora, PASO, las mutaciones específicas en NTRK o BRAF, y si tiene la mutación del factor derivado de plaquetas, el abacatinib. En el resto de las guías te comentan la dosis de 800 miligramos, en aquellos en el exón 9, pero pues ya se considera el médico tratante. Yo creo que aquí las líneas sí están definidas, no como en el resto de los tumores. Segunda línea SUNY, tercera línea Regora, cuarta línea ripretinib, que es prácticamente lo que tenemos. Y algunos otros ensayos fase 2 que han mostrado algunas tasas de respuesta, pero que no son las preferidas. Doctor, no sé si tenga dudas o preguntas. Sí, a todos los pacientes deberían de hacerle el perfil de qué exón está mutado. A todos, ¿verdad? Pues sí. Sí, todos deberían de ser llevados a esta prueba de exones. Anteriormente, los pacientes que tenían un GIS a nivel gástrico, pues tú sabes que el 90% iban a hacer un exón 11, entonces se podía no requerirlo o no solicitar o no realizárselo. Sin embargo, ya es mandatorio a todos los pacientes, en el mundo ideal, tener su perfil mutacional. A todos los pacientes deben de ser llevados a la realización de DOC1, ¿no quiere decir? Para que no se lleven la idea de que deben de ir al unísono, como aquí lo hace el departamento de patología. Todos los pacientes con GIST se les corre al unísono KIT y DOC. Entonces, nada más para que quede bien considerado que el DOC solamente sería en aquellos pacientes que sean SEC-KIT negativos y debería de correrse el siguiente biomarcador. Como aportación cultural, ¿saben qué significa DOC? Descubierta en GIST. Lo del CHOI, aquí intentamos hacerlo con las dos escalas, RECIST y CHOI. Sin embargo, en alguna ocasión un paciente que progresó por CHOI se envió para sunitinib y el comité de catálogo a nivel central lo rechazó porque querían solamente con RECIST. Entonces, para que no lo dejen a un lado, hacerles CHOI. Es importante. Recuerdan en qué otro tumor es el CHOI está agarrando fuerza en vez de RECIST. En neoplasias neuroendocrinas, que también uno espera que más que tamaño disminuya lo que es su densidad. No sé, de usar traje espada
algún comentario? No, la verdad sí es muy buena la presentación. Entonces, ¿cuánto es el tiempo ideal de adjuvancia? ¿De adjuvancia? Son 3 años. O sea, puedes hacerle, te lo pone como opción que en los de alto riesgo puedes extender la terapia hasta 5 años, pero a expensas de que la mitad de los pacientes no te va a tolerar por los eventos adversos. No. O sea, en realidad no hay un tiempo definido, no sé si viste en las guías que te dicen, no se tiene claro cuánto tiempo se tiene que dar de adjuvancia, por ejemplo, es el persist. Para empezar es un fase 2, no tuvo vasocontrol, pero siempre mostró un beneficio de supervivencia global y supervivencia libre de recurrencia de la enfermedad. Entonces aquí lo que asumen, o la teoría es que el mecanismo de acción de imatinib no induce apoptosis o muerte celular como tal. Entonces lo que hace el imatinib es que mantiene a las células inactivas, ¿sí? Entonces cuando tú lo retiras, lo estás en control. Lo vuelves a reintroducir, vuelve a responder, ¿sí me explico? Entonces, por eso dicen, pues, ¿cuánto tiempo? Pues hay un estudio de fase 3 que dice que 3 años, pero si lo quieres extender hasta 5 años porque el paciente lo va a tolerar muy bien, no está mal. ¿Sí me explico? Pero si le preguntan el examen, que diga 3 años de terapia. Ah, es cierto. No, hace 2 años le preguntaron al doctor Valerio, ahorita está en Aguascalientes, si mal no recuerdo, le tocó Sí. el tema de examen de consejo. Así viene, ¿Y qué respondió, doctor? ¿no? Perdón. ¿Y qué respondió? Le preguntaron del tema aquí. Sí, pero sí viene. Diana, ¿y por qué los tumores que tienen deficiencia de SDH no van a responder a imatinib, pero sí responden a SUNI o a Regora? Es por lo que inhibe específicamente cada uno, pero ahorita Pon la mitocondria. ¿Qué hace imatinib? Bueno, más bien, ¿qué hace SUNI y Regora que no hace imatinib? Hazlo de claro. según yo es... Antiangiogénicos. Ajá, es porque son antiangiogénicos. Y el Ajá. HIF. Mira, ahí donde está ese SDH y ese complejo completo, se acumula el succinato. El succinato lo que hace es que ese PHD que tienes ahí inhibe a HIF1. Si te acuerdas, HIF1 va a estimular a factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, SUNI y Regora sí inhiben lo que no hace imatinib. Por eso esos tumores se van a responder mejor a esos dos tipos de terapias. No hay imatinib. Entonces, sí, está bien. Para mí no comprender esa parte. Entonces, cuando tú tienes los que son wild type, que dijiste que eran los que no tenían ni KIT ni el receptor de plaquetas, no sé qué, se van a dividir en dos: los que son SDH deficientes y los que son proficientes. Los que no responden son los deficientes. Los que no son deficientes pues tienen mutaciones en BRAF, en RAS, etc. Gracias. Con eso ya te vas a acordar. Sí.